No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bueno, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo muy especial de No me llames melómano. Bienvenida, Sky, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien. Hoy vamos a analizar un disco guapo, un disco que acaba de salir, que ha causado mucho revuelo, Lux, de Rosalía. Exacto. Vamos a ver las implicaciones que pueden tener ciertas decisiones artísticas, además de plantear diversas reflexiones y debates que han surgido tanto en nuestra universidad como en redes, ¿no? Exacto. Sí, no, ya sabéis que nosotros somos un podcast en el que nos dedicamos a hablar de música clásica normalmente, compositores, eras de la composición y tal, pero en este caso, ya que la Rosalía ha bebido tanto en este álbum del clásico, de la tradición, del barroco, de muchos aspectos, hemos decidido comentar un poquito, además por todo el ruido que se ha hecho y todo lo que se ha comentado a nivel instituciones clásicas. El Liceo, por ejemplo, incluso ha comentado al respecto. Claro. Queríamos dar un poquito nuestra opinión. No tanto nuestra opinión, sino como comentar las cosas que hay más, manteniendo una visión un poco objetiva. La idea sería un poquito dar un poco nuestra opinión, en algunos casos subjetiva, en otros casos Exacto. análisis musicales, algo más objetivo como personas que tenemos experiencia dentro del ámbito Sí. de la música clásica, estudiantes de composición. Bueno, creemos que podemos hablar con un poco de criterio de ciertas Sí. cosas. Sí, pero siempre partiendo, obviamente, del respeto hacia Rosalía. Esto no Claro. es, no pretendemos tampoco ofender a nadie que sea fanático de Rosalía o simplemente que le haya gustado el álbum. Es perfectamente válido, por muchas cosas que podamos decir que podrían haber estado mejor o cosas que no están demasiado bien o lo que sea. Está bien, o sea, partimos de que es un buen disco, está excelentemente producido porque tiene los Lógicamente. medios y se ha rodeado de gente fantástica y seguramente ella también lo podría haber hecho fantástico. O sea, está muy bien hecho. Partimos de que es un buen disco. Nosotros vamos a hablar de las cosas que igual podrían haber estado mejor, porque como hemos visto que se ha desarrollado una temática de que es fantástico, que es el mejor álbum del mundo, utilizar música clásica no te convierte en la mejor compositora del mundo. No, depende mucho de qué uso le des a Exacto. eso y cómo abordes la música clásica, Exacto. porque es más compleja de lo que parece. Igual que un músico clásico por hacer pop no sería mejor que otro. O sea, es simplemente cómo utiliza esos elementos. Y Claro. eso es un poquito lo que vamos a comentar. Entonces, bueno, aquí yo creo que viene la primera pregunta, ¿no? ¿Es Lux el álbum más arriesgado de Rosalía? Claro, nos ha presentado el single de Berghain con Björk, Ives Tumor, la London Symphony Orchestra. Claro, fue un single que visualmente y a nivel sonoro lo que ves es muy espectacular, ¿no? O sea, el disco está dividido en 4 movimientos, ¿no? Claro. ¿Qué implica esto para un álbum pop? ¿Qué significa esto de dividir en 4 movimientos? Bueno, ya sabemos que en la música clástica se ha dividido en movimientos desde tiempos, hace muchísimo tiempo, desde el Renacimiento ya se dividían cosas en movimientos siendo literalmente movimientos. En piezas de danza se hacía un primer movimiento rápido, uno lento, eran diferentes tipos de danzas con diferentes nombres y esto se mantuvo a las sinfonías, sonatas, se continúa haciendo hoy más de 500 años después, y la Rosalía lo ha hecho también. Solemos tener un primer movimiento que suele ser rápido, o como mínimo es una exposición. En este caso tenemos eso, una exposición en la que presenta el aspecto terrenal y el aspecto etéreo. Luego tenemos un segundo movimiento que se desarrolla un poco. Un tercer movimiento suele ser el más tranquilo, el más desaliñado, Sí. quizás la palabra. Y luego tenemos el último, ¿no? Que ya es ese cierre, ¿no? Esa conclusión. Exacto, que además en este caso acaba con ella muriendo prácticamente. Claro, es que la última canción es su entierro, ¿no? Exacto. Y es cierto que, aunque esa canción no es la más enérgica del disco, sí que a nivel de sonido, claro, entre la orquesta, la escolanía, la Claro. letra, claro, es un disco que gana. O sea, esa canción es muy espectacular. Sí, está... Ya decimos, partimos de que el álbum está muy bien. Pero bueno, hay gente que opina que no está bien que utilice movimientos para esto. ¿Tú cómo lo ves? Pues, claro, es que es eso. Hay estas dos opiniones, ¿no? Estas dos versiones de... Estás haciendo pop, no clásica, por lo tanto, no tendrías que dividir un disco pop bajo el prisma de la clásica. Otra gente que opina, justamente lo que está haciendo es romper con la norma que hay en el pop. Norma Claro. no escrita. Hay un formato y Rosalía lo que ha hecho con esto es romper un poco ese formato, Sí, ¿no? sí. Hay gente que lo ve de esa otra manera. Es una forma también de decirte, este disco no se escucha suelto las canciones por partes, se escucha todo. Es una experiencia, del principio al final. Sí, yo creo que eso está muy bien porque la mayoría de artistas cuando publican un disco lo hacen con esa intención, que lo escuches de arriba abajo. Claro. Pero creo que en este caso quizá la gente lo ha respetado más al ser consciente de que ya estaba pensado así. Pues mira, ¿qué Sí, te sí. parece si empezamos con Berghain? Sí, ya el que fue primer el single, ¿no? Y todo lo Claro. que trajo, ¿no? Porque fue el single de presentación,
Aquí los medios hablaban de una dualidad, ¿no? La Blancanieves, tareas domésticas versus la persecución que se veía, ¿no? En el vídeo con la orquesta. Bueno, es que en el vídeo había un montón de detallitos y cosas. Recuerdo que incluso en el segundo 33 salía una cruz y era referencia al Vía Crucis y todo esto. O sea, realmente no, que está curradísimo. Las cosas como son, todo lo que pone Rosalía, estéticamente hablando, lo pone a conciencia. Interesante cuanto menos. O sea, está todo muy trabajado. Pero claro, ¿qué es lo que hace la orquesta? Aquí surgen preguntas, ¿no? ¿La usa para legitimarse? ¿Qué implican las anotaciones de barroco y con fuoco que se vieron en la partitura que ella subió? Pequeño problema porque utiliza la palabra barroco y luego escuchamos una música que es súper sentida. Cuando el barroco prácticamente no existían las emociones musicalmente o no se escribían, ¿no? No pensarías nunca barroco y expresar tus emociones. Eso por un lado. Luego también, barroco es un periodo concreto donde no había orquestas tan grandes. Claro. Claro, o sea, está usando... Aquí es donde, por ejemplo, podemos dar un poco esta crítica nuestra más... Claro. Desde la objetividad, ¿no? De si tiene mucho sentido, porque has puesto barroco primero... Con fuoco es una expresión que no se corresponde a ese periodo. Estás usando una orquesta sinfónica, cosa que no existía en el barroco. Al final son una serie de cosas que desde el público general seguramente no se sepa, pero como estudiantes de música que hemos pasado por todo eso, claro. nos genera un poco de ¡guau! Esto es un poco contradictorio, ¿no? Además, lo que estaba escrito para violín, porque había una parte escrita para violín y otra para piano, había unos cambios de textura de repente repentinos que no estaban excesivamente bien conducidos, y luego resultaba que tú escuchas eso y suena virtuoso casi del violín. Y ahí hay una línea ahí muy fina entre lo que es virtuoso y lo que es difícil y ya está. Y era una escritura que no debería ser difícil. O sea, estás consiguiendo un efecto que no tiene sentido que sea difícil. Y yo eso lo achaco a que está escrito... Es un lenguaje poco idiomático para el violín. Sí, yo creo que lo ha escrito... Mi sensación también como pianista es que lo ha escrito desde la perspectiva del piano. Claro, y luego la parte práctica del violín, de cómo tienes que hacer para llegar a esas notas, para volver... Claro, tú ves a los violinistas tocando y lo están pasando fatal. Eso no es necesariamente bueno. Obviamente tienen que tener mucho nivel y eso mola muchísimo y tal, pero utilizarlos con tanto esfuerzo para algo que luego el efecto son arpegios, que en el piano se pueden hacer muchísimo más fácil. Yo hubiera buscado igual... saltos menos grandes para poder hacerlo en el violín más fácil. Claro. O de alguna manera que permitiera hacerlo en el violín más fácil, más violinísticamente, y entonces luego ya pues puedes buscar otras cosas que puedan ser interesantes. Sí que es verdad que en la partitura ponía negra igual a 110, si no me equivoco, y luego la versión grabada está negra a 150. Sí, esta es otra cosa que se ha comentado, que lo comentaremos después cuando hagamos el análisis en profundidad de cada canción. Pero bueno, que se oye el inicio, que está acelerado en postproducción. A negra 110 igual sí que es bastante más tocable, pero a esa velocidad ya es muy difícil. Y de nuevo, difícil no significa mejor. Es que difícil es fantástico, pero es poner las cosas difíciles cuando toca. Y luego también ha salido un poquito todo el tema este de la estética sacra, la estética cristiana, ¿no? ¿Qué implica este uso, no? Porque hemos encontrado que hay debates, artículos que muestran cómo la música pop actual se está volviendo a estéticas tradicionalistas, por así decirlo, ¿no? De este retorno al orden, ¿no? Especialmente en contextos donde crecen movimientos más conservadores, ¿no? Por ejemplo, cosas que hemos encontrado en Estados Unidos, la música con códigos más tradicionales está ganando terreno en las listas mainstream. Encontramos, por ejemplo, que Forrest Frank consiguió llegar al número 1 con Your Way's Better, Brandon Lake también, y medios como Vox, no el partido. Vox, el canal de YouTube este... Es un medio de comunicación, no el partido político. Dicen que la música con códigos cristianos está conquistando el Hot 100 de Estados Unidos. Claro, hay gente que esta estética de Rosalía no es solo algo espiritual suyo, que también puede ser, sino que ella ha visto, o su equipo que la asesora, ¿no? Han visto que la música pop se está adaptando a estos discursos, ¿no? Identidad, tradición, y que igual es una forma en la que ella ha podido sacar rédito de marketing. Y además tenemos que el uso de símbolos cristianos, cruces, velos, la luz divina, el halo que se ha puesto aquí en la cabeza, ¿no? Sí. Tenemos un poquito esta doble cara, ¿no? Porque por un lado es un gesto de una apropiación estética que usa el lenguaje visual del catolicismo para hablar de temas universales, la culpa, la redención, el sacrificio, la fe en uno mismo, no solo algo exclusivamente de la religión. Por otro lado, genera incomodidad, ¿no? En sociedades que aún tienen una fuerte raíz religiosa, la imagen de un artista comparándose visualmente con una virgen, con Cristo, con Dios, se puede considerar arrogante. Yo entiendo
que se vea arrogante y que se vea como algo, una frivolidad y tal, pero también es verdad que podríamos verlo simplemente como que es su manera de expresarse. Ella vive la religión de esta manera y tiene una plataforma en lo que lo puede dar a todo el mundo, entonces lo está enseñando a todo el mundo. Claro. Pero no por eso... Quiero decir que se puede ver de muchas maneras. Sí, claro. Que esto, como comentábamos al inicio, estos son debates que hemos visto, que se han generado y simplemente los queremos comentar y compartir con vosotros para que también veáis un poquito todo lo que se cuece, ¿no? Hablando de esto de la religión y tal, hace poco, en una charla que dio el musicólogo y compositor Daniel Gómez Sánchez, que es el autor de la primera tesis escrita sobre Rosalía, comentó que siempre ha sido muy importante para Rosalía la religión y que para este álbum en concreto se ha informado muchísimo, ha leído muchísimos santorales y cosas, y ha buscado, y creo que también con la expresión esta de la estética religiosa, al igual que con la música clásica, la orquesta, lo ha utilizado como una paleta de texturas, colores, timbres, ideas para expresar sus emociones, sus preocupaciones, todo ello, no como una manera de apropiación, aunque se podría quizá decir, yo no lo tengo claro, sino más como un medio para expresarse a sí misma. Otra cosa con la que conecta con el uso de la orquesta, cito lo que dijo el musicólogo, vale. No olvidemos que Rosalía se formó en un conservatorio con un montón de tradiciones a sus alrededores, ya sean flamenco, jazz o el clásico, y cada uno de estos estilos significa un color más en su amplia paleta de colores. No lo hace con una intención de convertirse en la nueva Beethoven, sino con la intención de plasmar su espiritualidad y expresar sus emociones. Yo creo que pasa lo mismo con el... Obviamente esto es una interpretación, no lo ha dicho Rosalía, lo ha dicho... No, claro. Sí que es verdad que es una persona que ha estudiado muchísimo Rosalía, pero se puede interpretar de muchas maneras, igual que lo del uso de la religión, el uso de la clásica, mucha gente ha dicho, es que quiere ser la nueva Beethoven. Si lo quiere ser, obviamente no lo ha conseguido porque es que ha hecho pop, es que no buscaba ser eso. O sea, el simple hecho de no haber escrito una 10ª sinfonía para continuar el legado de Beethoven... te dice que no lo ha intentado ser. Son otras las cuestiones que creo que son importantes. Sí, entonces yo creo que para cerrar un poquito esta introducción pequeña, larga... Había muchas cosas que había que decir. Sí, no. O sea, este podcast ya está claro que va a ser más largo. Sí, este es un episodio... Pero yo creo que lo podemos cerrar con unas preguntas para que la gente pueda opinar en los comentarios. Sí, buena idea. Vale, por ejemplo, ¿está Rosalía usando la estética sacra como un lenguaje artístico sincero para expresar su espiritualidad? ¿Es una estrategia visual? ¿Vale? ¿Una forma sofisticada que se apoya en la fuerza simbólica de la religión? A nivel de marketing y todo esto. Y luego también, ¿dónde está el límite entre lo transgresor y lo frívolo? Cuando se usan símbolos que tienen una carga tanto cultural como espiritual tan fuerte en nuestra sociedad hoy día, ¿no? Bueno, preguntas que os lanzamos para que cada uno comente desde el respeto, por favor, siempre, pero que... Bueno, que nos deis vuestra opinión. Y ahora ya comenzamos con lo principal de este vídeo, que es analizar las canciones. Un análisis más o menos extenso, porque al final tampoco vamos a tener partitura y tampoco sería interesante y no daría con un solo vídeo. No. Ni con una sola hora, por mucho que se nos alargue esto. Pero charlar un poquito más allá que está hablando cada una de las canciones. Sí, vamos a ver la parte musical y un poquito la interpretación de la letra que hemos ido encontrando en medios. Y en redes. Pues si te parece vamos a comenzar por el principio, con la primera pieza que se llama Sexo, Violencia y Llantas. Sí, esta canción está en re menor. Sí que hace una cosa interesante, creo yo, hacia el final. Que la gente que sepa más de música se habrá dado cuenta, que hace la cadencia picarda. Sí. ¿Vale? Esto, para que lo podáis escuchar, la pieza está en re menor pero acaba en re mayor. ¿Vale? Exacto. Entonces lo que hace al final es re menor, do, si bemol, y cuando parece que ahí vendría la cadencia andaluza y es en la mayor, hace el re mayor. Exacto. Y la cadencia picarda, que sería algo así. Exacto. Y lo que tú has dicho es una referencia al barroco, igual que lo es, hasta cierto punto, también en la es al flamenco, la cadencia esta andaluza, que la dejemos, también la bajada toledana, bajo de pasacalle, tiene un montón de nombres, no deja de ser eso.
una bajada en menor que acaba con ese dominante y que vuelve a comenzar cíclica. Tímbricamente no se nota ningún tipo de interés por el barroco. No. Pero Tímbricamente no se parecen nada, pero... vemos ahí un poquito de subyacente interesante. Es el primer tema, zona de partida. Habla de lo terrenal, de lo divino, lo contrapone, sexo, violencia y llantas por un lado, palomas santas y cosas brillantes por otro. O sea, tenemos realmente una contraposición. Esa comparación entre los dos mundos que hace ella, ¿no? Exacto. Y a mí lo que más me interesa de esta pieza, aparte de esa sección al medio que tiene al medio que mola bastante, la de si yo pudiera, sí. eso mola bastante. Luego al final, que de repente se acaba, crece un poco, se acaba y ya empieza la siguiente pieza. Ese enlace con la segunda creo que está muy chulo. Fantástico ese enlace. La segunda canción del disco se llama Reliquia y es muy interesante la textura esta de cuerdas que tenemos, que a diferencia de lo que encontramos en Berghain, sí que es bastante idiomático y de cuerdas. Sí, aparte que hace una referencia que... Lo mismo, o sea, hace referencias a ciertas cosas que se nota que se lo ha trabajado, que no es fruto de la casualidad, no. Ya sea porque ella lo conoce o porque se ha rodeado de gente que le ha aportado, ¿no? Porque al fin y al cabo... Exacto. En los créditos de esta canción, por ejemplo, sale Caroline Shaw. Caroline Shaw, que hablamos de ella en un programa anterior, nos gusta muchísimo. Ha participado en la composición, arreglos para la orquesta, o sea... Y lo vemos porque en este caso, estas cuerdas que hace parecen ser una referencia, o quizá no en concreto a esta pieza, pero al estilo... Una pieza de Steve Reich que se llama After the War, de una obra más grande que se llama Different Trains, que ahora la escucharemos un momento. Y que, como veis, hace bastante ese mismo juego con las cuerdas, esa interacción que hacen todas juntas. Steve Reich lo hubiera compuesto diferente, se hubiera quedado más tiempo en cada acorde que Rosalía, pero es muy interesante que veamos esa referencia. Sí, yo aquí también destacaría a nivel de la parte de música, producción, la introducción de la percusión distorsionada a partir del 1.16 más o menos, en el 2.03 aproximadamente todo esto que hace re menor, fa, do, sol, y hacia el final de todo yo creo que lo que a mí más me ha interesado es cómo hace un acorde, sol, la, do, mientras el bajo va subiendo. Sí. Que esto vamos a escucharlo ahora para que veáis a lo que me refiero. Muy interesante. Creo que esto está muy guay porque mantiene ese acorde, pero al ir cambiando el bajo, la sonoridad, la sensación cambia totalmente. Se llama Reliquia, como hemos dicho, y en este caso la palabra reliquia no solo describe su pasado, sino que en este caso se convierte en metáfora de lo que quiere rescatar de sí misma, esa parte auténtica que no se corrompió y que quiere mantener y que se conserva. Destacar también el final con esa voz chopeada. Sí, que va eso eso está muy chulo y ya hemos visto ya en directo. Sí. Esta canción ya se ha visto en directo, teníamos dudas de cómo lo iba a plantear y está muy guay. El tercer tema se llama Divinice o Divinize y cuéntanos un poco de la armonía. La armonía general hace un fa menor, un la bemol mayor y un re bemol mayor que sonaría así. Y una pequeña variante en el 109 que cuando dice I know that I was made to divinize, que lo que hace es fa menor, re bemol mayor, la bemol mayor y el mi bemol mayor. Añade este último acorde y sonaría así. Y completa bastante el ciclo. Ahí acaba de cerrar ese círculo, ¿no? Yo lo veo interesante cómo va marcando la sílaba, cómo la repite, haciendo ese chopeo, ¿no? Un troceo de forma analógica, porque aquí lo hace ella marcándolo con la voz. Y creo que también está interesante el uso de las cuerdas con pizzicato, que esto podrás comentarlo tú mejor. No, esto está muy interesante. Las cuerdas al final pueden hacer un montón de timbres distintos y está muy guay que lo utilice. Pero sobre todo de este tema es la parte letrística, porque se menciona mucho que aborda en esta canción el proceso de divinización a través de la historia bíblica y de cómo ella como artista en un papel casi se ve como mesías de su propia historia creativa. No solamente que ella siempre ha querido vivir de la música y poder hacer su arte, sino que adquiere como una dimensión simbólica este tema, ¿sabes? Como ella como un vehículo de transformación de lo humano a lo divino. Vamos con el cuarto tema, Porcelana. Yo creo que ahí hace un juego con las cuerdas en estéreo que pasa una aquí y luego va jugando, ¿no? Bastante interesante.
Creo que también esto es interesante porque si no tienes un buen equipo de audio, te lo puedes perder. Creo que es chulo el tratamiento de las cuerdas más graves, cómo las procesa, que yo creo que aquí trata la orquesta desde un punto de vista más electrónico, quizás. Sí, eso está guay, porque no tiene por qué hacerlo, pero está guay ya que tienes las capacidades y la orquesta, mirar qué timbres puedes llegar a obtener. Sí, yo creo que se consigue una sonoridad interesante Sí. y para mí esto es de los momentos más interesantes que tiene el disco. Sí que hay algunas cositas que igual se le podrían decir aquí. Es que, por ejemplo, la parte de cuando habla en latín está mal pronunciado. Ah. Esto lo he corroborado con una profesora de latín titulada por la V en Filología Clásica, en la Vale. especialidad de latín. Es lo único que... Porque ella dice ego sam. Ego sum nil y es ego sum nihil. Una Bueno. tontería, diréis, seguramente, pero sí que es cierto que de un artista de este nivel, con tantos años trabajando la letra... Ya. Es lo que tiene este disco, que ha hecho tantísimo ruido que el criterio está muy... O sea, la barra está muy alta. También veo interesante el final, que va subiendo gradualmente, la percusión va cogiendo más protagonismo junto a las cuerdas, el coro cada vez está más fuerte y llega ese corte abrupto. Esto es algo que veremos en casi todas sus canciones. También decir que Porcelana, que esto sí que también lo veo interesante, es una metáfora visual, ¿no? Esa fragilidad, ¿no? Conecta con lo celestial y aquí tiene que ver también con la santa en la que se ha basado. Ah, ya. Por eso canta también en japonés, ¿vale? Es una santa japonesa del budismo. Bueno, equivalente a lo que puede ser una santa. Claro. Sí, no sé si santa es el término correcto dentro del budismo. Ya. ¿Vale? Del 1600-1700, que esta señora era la más bella de Japón y no pudo ingresar en un templo porque decían que era tan bella que, claro, distraía a los hombres. ¿Y qué hizo ella? Se quemó la cara y se la desfiguró. Wow, ok, eso no me esperaba, ha sido bastante más... Y entonces la aceptaron. Y ella acabó haciendo, o sea, en honor a su maestro del templo, pues acabó siguiendo su doctrina y demás. De ahí un poco todo este juego, porcelana, la piel de porcelana... Ya También es ves. frágil porque se desfigura. Creo que a nivel de letra a mí es una de las que igual encuentro más interesantes. El siguiente tema es el quinto y el último tema del primer movimiento y se llama Mio Cristo piange diamanti. Es bastante interesante por cómo utiliza las cuerdas. Sí, vamos a ver un poco de contexto musical antes de ir a esto. El inicio está haciendo si bemol, mi bemol y sol. El mi bemol mayor sí que lo hace en segunda inversión. Eso significa que ordena las notas de una manera distinta para favorecer la conducción de voces, para que todas las voces vayan un poquito de la misma manera. Claro, esto por ejemplo, tener en cuenta que si bemol sería si bemol, re y fa. El mi bemol lo que hace es mantenerse así abajo. Exacto. Y hace el mi bemol y el sol, de manera que a nivel de conducción tiene mucho más sentido, ¿no? Lo mismo sucede después, que tiene un do menor también en segunda inversión para mantener el bajo con el sol, etc. La canción parece un aria, prácticamente, un ópera, ¿no? una aria operística. Se mueve todo el rato en ese si bemol mayor y al final, tiene que ser, ¿no? Hace la cadencia auténtica de manual, ¿no? Un quinto primero. Estando en si bemol mayor sería fa y si, que sería esto. Pues con las cuerdas juega mucho y lo hace con secciones de tutti súper llenas. Utiliza trémolos, que es cuando con el violín o con las cuerdas, con el arco... Entonces da muchísima tensión, un temblor que mola bastante y luego, ya te digo, contrasta mucho el tutti, todos con secciones pequeños. ¿Qué pasa? Que de repente en el minuto 3, más o menos, el violín comienza a tocar arpegios ascendentes y descendentes, un violín solo, con la técnica de spiccato, que es como que va rebotando, pero a mí no me convence mucho, porque ella está cantando y de repente el otro pi, po, po, pi, po, po, pi, po, po, po. Ya. Y no tiene mayor interés aparte de, mira, arpegios, porque ella está cantando algo bastante bonito Sí. y de repente está haciendo eso el violín. No ha salido en ningún otro momento, de repente tiene muchísimo protagonismo. No lo tengo yo muy claro, sinceramente. Ahora vamos ya al plato fuerte, la Sí. que ya conocíamos desde el principio, que es Berghain. No sé tú qué opinas, pero yo creo que es cero representativa del disco. Opino totalmente lo mismo. O sea, hasta ahora llevábamos 5 canciones y las otras que nos quedan, creo que no tienen ni la energía que tiene esta, ni la sonoridad que tiene esta. El inicio que hace re menor, sol menor, la mayor con la orquesta, ¿qué es esto? Va con una fuerza. Sí. Lo que es verdad es que no encontramos otros temas así. No tengo claro que me guste. Pero diferente es, eso seguro. Eso está claro. Tenemos el coro cantando en alemán, después ya ella entra con esa voz lírica. Hay Sí. gente que la pone operística, gente que lo mueve dentro de lo lírico. Yo no creo que llegue a operística. Yo el problema que tengo con esta pieza
es la textura poco idiomática de violín y luego el hecho de que esperaba una cosa completamente distinta cuando escuché esto comparado con lo que luego he visto con el resto del disco. Yo creo que a mucha gente le ha pasado eso, ¿no? O sea, después de toda esta orquesta tan explosiva y de ella cantar en castellano, lo del terrón de azúcar y todo esto, aparece Björk, la frase "esto es intervención divina", luego aparece Lars Tumor con la frase "I'll fuck you till you love me", todo esto con la electrónica que va apareciendo, el tono oscuro que va cogiendo. Wow, yo creo que esto, por cómo acababa, yo me planteaba un disco más de ese estilo. Yo pensaba que iba a ser muchísimo más intenso. Y luego tiene alguna canción como justo la siguiente, la número 7. Mira, así ya hablamos de ella. Sí. La Perla. Una canción que contrasta muchísimo con Berghain porque de repente es un vals. Sí. En castellano con guitarra tranquila. Que nada tiene que ver. De desamor. Y ya te digo, Berghain es súper interesante. Tiene cosas de orquesta que están muy guays. No es representativa del disco, creo. No sé si fue de las primeras canciones que hizo o simplemente apareció y le gustó. No lo sé. Yo creo que el hecho de usarla como single es también el punto este de cantas con Björk, sale Lars Tumor, tienes toda la orquesta gigante. No es su primera colaboración con Björk, pero es que Björk mola muchísimo. Claro, o sea, a nivel de single igual era la mejor, pero claro, no la vemos representativa del disco. No. La Perla, en cambio, es muy tranquila, bonita, agradable, colabora con otra cantante que se llama Yaritza y su esencia, de nuevo, muy distinto a lo que encontramos en Berghain. Es interesante, pero sobre todo lo que ha hecho interesante con esto es la letra. Porque la gente está leyendo connotaciones de que si está hablando de un antiguo amor un ex o no suyo. sé qué. Exacto, entonces... Claro, es que dice frases literales como "red flag andante, tremendo desastre". Sí, sí. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger. O sea, al final parece un hachazo guapo. A nivel musical, un vals, por lo tanto, 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alternando entre mi y si. Sí. ¿Vale? Y luego lo sube entre fa sostenido, do sostenido, que sería algo así. Y con la orquesta, el problema de hacer un vals es que ya de por sí es un poquito aburrido, porque es muy típico. Y durante mucho rato hace algo bastante típico, que es utilizar las cuerdas para acompañar. Luego hace algo un poquito más original, que es un pizzicato en las cuerdas. Y luego los vientos, creo que estaban los fagots y oboes y tal, haciendo el pum, tap, tap, el tap, tap, lo harían los vientos. Pero bueno, es tan típico el vals, hay tantísimos vals en música de Disney y cosas de este tipo, que de repente escuchar cuerdas muy agudo en los estribillos, o a mí me suena de repente a musical de Disney. Ya te digo, viniendo de Berghain, sobre todo, que es oscuridad, es como romanticismo ahí primerenco. Pasar a esto que es luz, tranquilo, un poquito más azúcar, es contrastante. Sí, bueno, su decisión ponerla ahí. A nivel musical yo no la entiendo mucho como continuación de Berghain, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente canción, que tiene que ver el título ya con la anterior, ¿no? Porque esto se llama Mundo Nuevo. Exacto. El anterior estaba hablando, parece, ¿no? De un amor pasado y cómo, bueno, lo critica cosas, y ahora pues Mundo Nuevo. Claro. Mundo Nuevo es bastante interesante porque tenemos de repente al inicio esos metales, vientos metales muy finitos, muy lejanos. A mí me remiten a la idea de trompetas en Semana Santa o fiestas de pueblo y tal, que creo que es la idea, porque eso también tiene que ver muchas veces con la liturgia y tal. Y luego ya va cantando con bastantes melismas, pasa por el si, do, si, la, o sea, tiririrá, típico, muy típico. Y en la canción esta la tónica es el si, ya nos lo anuncia desde el principio, y va haciendo la bajada toledana, bajada flamenca, bajada de pasacalle. No la acaba de resolver, lo cual me parece muy elegante, porque es como sabes que lo está haciendo, pero no la resuelve. Me parece súper elegante, súper interesante, hasta que de repente la resuelve. Y para mí eso lo fastidia, porque ya era bonito que te está dejando ahí como sabes que es esto, pero no te lo confirma. Sabes lo que es, pero sin dejarlo. Me hubiera parecido más bonito que nunca te lo confirmara. Sí. Pero bueno. La escala flamenca, para quien no lo sepa, ¿vale? Funciona cogiendo un modo, en este caso es el si, pues si frigio, ¿vale? Tiene el fa sostenido, y cuando llegas a la tónica, que sería el si, lo que se hace es convertir ese acorde en mayor, porque de base debería ser menor. ¿Vale? ¿Cómo sonaría esto? Para que tengáis la idea, pues así.
Exacto. Ole Sky. Mi superclase de flamenco con David Leiva se ha notado al final, ¿eh? La siguiente canción es la 9, De Madrugada. Un tema que ya conocíamos. Ha metido cuerdas, lo ha arreglado un poquito. Está muy bien, pero ya lo conocíamos, así que... Sí, aquí no hay mucho más que pasamos un decir, poco... que más allá de que en estos nuevos arreglos que ha puesto, también ha puesto la letra en ucraniano. Sí. Y los arreglos para cuerdas, pero canción que ya habíamos escuchado en Motomami. Vamos con la 10ª canción, Dios es un Stalker, canción que está en fa mayor, al principio pasa primero, quinto y cuarto, tiene un pequeño cambio de tono a la bemol mayor después. Lo más interesante aquí quizás es que hace un tumbao, ¿vale? Para quien no lo sepa, el tumbao es el primer tiempo sí que te cae bien, pero el siguiente queda un poco desplazado. Claro, se van desplazando. Y hasta que vuelve a caer, ¿no? Que sería hacer algo así. Sin embargo, yo creo que tampoco se puede ignorar que suena bastante predecible. ¿Vale? Creo que es muy predecible, ¿no? Aquí lo interesante es la letra, sí, al final. Principalmente porque aparte de este cambio de tono y la orquesta, este tema, que yo creo, por cierto, y lo digo, y así queda dicho, creo que es uno de los que tiene más potencial de ser un single a tope, sí, de hacerse súper popular. Porque, ya te digo, es pegadizo. Funciona muy bien. Aparte de la bemol de ese cambio de tono, bastante estándar, pero bien hecha. Sí. O sea, funciona muy bien. Y la gente la lee con dos lecturas. Una en la que la Rosalía es una fan o devota que intenta llegar a Dios y lo sigue por todas partes. Uh-huh. Y la segunda lectura es una crítica hacia la fama. Lo hace de una manera sutil, diciendo que la omnipresencia la tiene agotada y que es consciente de su posición, por lo que implica. Y aborda esta omnipresencia de la fama como la de Dios. Según medios de comunicación, dicen como que quiere indicar que se siente observada, vigilada, tanto por lo sagrado como por lo profano. Lo cual es interesante, porque claro, ella tiene esa posición de tantísima atención que podría sentirse así. La siguiente canción se llama La Yugular, canción en do menor. Tienes contrabajo haciendo un pizzicato, haciendo do, sol. Hasta ahí nada más reseñable. Canción en castellano y árabe. Cuando pasa al árabe, esto es lo que yo veo interesante a nivel de música, la orquesta pasa a hacer notas largas y sostenidas en el tiempo. Cuando vuelve al castellano, vuelven los pizzicatos. Entonces tenemos una relación con la letra, ¿no? Además, cuando canta en árabe, la voz tiene una reverb tremenda. Ya. Pero muy loca que luego no tiene, ¿no? No, claro. El título sugiere también... El título sugiere esa vulnerabilidad o punto vital, ¿vale? Porque es la yugular, ¿vale? Una creación de sí misma como artista, ser espiritual, como se quiera ver. Destacaría la frase, ¿cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Sí. Porque dicen que estos 21 gramos, ¿no? Hace referencia a una teoría que dice que 21 gramos es el peso del alma cuando se separa del cuerpo tras la muerte. Claro. El peso justo cuando mueres y un ratito después se ve que cambia por 21 gramos. Y bueno, ahí está un poquito lo que yo igual más destacaría, ¿no? Y otra cosa interesante también creo que de la letra es cuando habla hacia el que habla de las cosas que ocupan y caben y todo esto, lo hace mediante la anadiplosis. Uh-huh. Un ejemplo es un país cabe en una astilla ocupa la galaxia entera, la galaxia no sé qué, y lo vas encadenando de cosas grandes en cosas como pequeñitas, ¿no? Entonces es como que está teniendo una revelación, por así decirlo, de lo que es el mundo, porque antes de abandonarlo tienes que despedirte de todo, ¿no? Y al final habla de él, destacar que él está escrito en mayúsculas, por lo tanto se está refiriendo a Dios, cuando dice, un continente no cabe en él, pero él cabe en mi pecho. ¿No? Es igual una cosa bastante interesante. Además, cuanto más se acerca a esta revelación, la orquesta y el coro van creciendo, acompañando esta subida de intensidad hasta que se suman a la melodía de lo que hace la voz, ¿no? Y tocan lo mismo. La canción número 12 se llama Sauvignon Blanc. Yo vi en una entrevista que ella decía que solo a partir de esta canción aprendió a pronunciarlo bien, así que me quedo tranquilo de no saber decirlo. Inicia con un piano muy suave. Uh-huh. A mí me recordó a Hentai de Motomami. Sí. Dije, mismo tipo de canción. Tenemos otro ejemplo aquí de ella con piano. Queda genial. ¿Por qué no hacerlo más veces? Comienza con el piano suave, con la voz, y hacia el minuto 40, minuto 1 y 40, tiene unos violines haciendo unos arpegios encima de los acordes del piano que no están nada mal. Hay que tener en cuenta
que a veces los instrumentos así en este contexto pueden tener simplemente la función de acompañar, de poner un colchón o de lo que sea. No tienen por qué tener mayor interés más allá de eso. Así que, lo dicho, no es súper interesante lo que hacen las cuerdas, pero no pasa nada. En el minuto 2 y 10 segundos también vuelven a aparecer progresivamente con una subida de volumen que roza, como hemos visto en otros ejemplos, la saturación y luego disminuyen su volumen drásticamente. Sí, es un recurso que está usando en casi todas las canciones. Subir, subir, subir y bajar. Sí, la tonalidad en la que se mueve esta canción es el la bemol mayor. La rueda de acordes por la que más se mueve sería el primer grado, el tercero y el cuarto. Este cuarto igual es uno de los grados más picantones que tiene aquí tanto en la canción como en el disco, porque le añade la novena, Sí. y eso está guay. Y luego se va al si bemol menor, que sería el segundo, que tocado sería esto. La canción número 13 es La rumba del perdón. Y para esta tengo una anécdota bastante interesante. Vale. Lo que conté antes del musicólogo Daniel Gómez Sánchez, que escribió la primera tesis sobre Rosalía, tesis doctoral. Doctor Daniel Gómez Sánchez, de hecho. Se ve que lo acabó en diciembre del 24, creo. Y cuando lo acabó, predijo a partir de sus estudios sobre el origen de la manera de cantar de Rosalía y tal, que en algún momento colaboraría con Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, dos cantantes con vozarrones que cantan genial, Sí. que por lo visto Rosalía se ha inspirado en un montón de aspectos de la manera que canta en ellas. Entonces es muy bonito, además el Daniel Gómez Sánchez está muy contento de ver que su predicción además era verdad, porque también lo que significa de Rosalía haber aprendido de estas mujeres y luego tocar con ellas es bastante bonito. En esta la letra narra es de traición o desaparición, un poquito rumbera, flamenca, percusión memos y la orquesta tiene un coro, lo cual continúa siendo interesante. Una cosa también interesante, yo creo que ya hacia el final de la canción, ¿vale? Es que estas tres mujeres en esta canción representan la Santísima Trinidad. Claro. Pero en mujeres, ¿no? Y se ve como al final cantan las tres juntas. Por fin se unen. Exacto, por fin se unen. La canción está en un refrigio, por lo tanto, volvemos a la cadencia andaluza y todo esto, mi, si bemoles, y aparece eso, la cadencia andaluza, cuando hace la secuencia sol menor, fa mayor, mi bemol mayor y el re mayor. Exacto. ¿Vale? Que sonaría así. Ahora ya estamos prácticamente en el final con la penúltima canción que se llama Memoria. Memoria, en esta canción empieza ella sola, luego se le une el arpa, canta en portugués, luego ya entra el coro. Una canción con una instrumentación yo creo que bastante contenida, respecto también, sobre todo comparada con la anterior, ¿no? Repasa su vida y sus pecados, una canción que no tiene mucho más. Hay una frase clave que dice: cuando me muera espero no olvidar lo que he vivido. Claro, esto ya está acercándose al final del disco, ¿no? Ese final que es donde ella muere, ¿no? Supuestamente, o el entierro. En esta pieza podemos destacar bastante la orquesta, está, como ha estado muchas veces, pero sobre todo lo que no hemos tenido en ninguna otra canción que aquí tenemos es un arpa, un instrumento que está en prácticamente todas las orquestas. Suelen haber una o dos arpas en cada orquesta y me parece una pena en este caso porque la utiliza para hacer arpegios ascendentes y descendentes, cosa que una guitarra puede hacer perfectamente con un sonido no excesivamente diferente, un piano puede hacer también, y que el arpa se toca de una manera que permite un montón de cosas más allá de arpegios y hasta me parece reducirla, mira, un arpa, arpegios. Ahí me sabe mal porque poder utilizar un arpa en un disco y no hacer algo más interesante es como hacer un piano y hacer chun 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 chun. Está bien, sí, funciona. Sí, funciona, pero podéis pensar un poquito más en los arreglos pianísticos de muchas canciones de estas, está muy bien. Una pena que el de arpa sea solo arpegio para arriba, arpegio para abajo. Sí, yo creo que esta es igual la mayor crítica, ¿no?, que se le puede hacer al disco en general de Rosalía, que es tanto, porque ha pasado también con las cuerdas, pasa con el arpa. Es que igual podría haber tratado los instrumentos de otra manera, que le hubieran dado muchísimo más, hubiera podido ser muchísimo más interesante a nivel musical, y no lo ha hecho, se ha quedado en el arpegio. Ahora me traes un guchang, que es un instrumento chino que se toca y me pones a hacer arpegios ahí, siendo un instrumento, por ejemplo, que está muy caracterizado por los trémolos. Pues te pones a hacer arpegios ahí y te diré, pues qué pena, podrías haber hecho cosas mucho más idiomáticas de ese instrumento y de su tradición. En el arpa, por suerte no meto el típico glissando. Por suerte no metió eso. Pero podría haber
rebuscado muchísimo más en la escritura de arpa, además que es muy interesante. A nivel de armonía no destacan gran cosa. Hace un do mayor y un mi menor en segunda inversión por lo mismo, por tema de voces. Luego sí que te hace un la mayor, que es el quinto del segundo, ok. Quinto del segundo, la mayor es el quinto de re, que es el segundo de do mayor. Y añades ese si bemol en la melodía del arpa para al final irse a ese re menor. Eso sí que está un poco interesante, pero no tiene nada más allá. Finalizamos esta pequeña y ligera sección de análisis con la canción Magnolias. Magnolias es con la que cierra el álbum. Empieza con una secuencia de acordes, fa mayor, sol mayor, mi menor y la menor, que luego tiene una pequeña variante que el mi menor lo cambia por un mi mayor. Mira. ¿Vale? Que sería esto. Y ahora, con la variante... un poquito más dominante, te conduce un poquito más a ese la menor. Exacto. Suenan unas campanas que dicen que podría simbolizar el funeral o la ascensión al cielo. En el 1.50 se oye lo que parece el coro de la Escolanía de Montserrat junto a la orquesta y el órgano. Cada vez se oye más fuerte. No podemos ignorar también las implicaciones del uso de un órgano, ¿no? Por las implicaciones religiosas. Exacto, recordemos que el órgano es conocido, sobre todo, así socialmente, por la tocata y fuga de Bach. Entonces, es un instrumento que tiene un montón de implicaciones litúrgicas y ya de tradición. Entonces, utilizarlo, aparte de que agranda muchísimo, tiene muchas cosas. Mucho sentido también con la letra de lo que está tratando, ¿no? Detalle interesante del lyric video, el oficial, el vídeo de la letra, es que es blanco con las letras rosas, parecido al color de algunos tipos de magnolias. Y en esta canción Rosalía acude a su propio funeral. Ya no tienen esos sentimientos terrenales que igual en el principio había comentado, sino que ya no tiene rencor, le da gracias a Dios por lo que ha vivido, ha encontrado lo que ella buscaba. Las magnolias en Asia se asocian con lo sagrado y bueno, es interesante que al igual que la primera canción antepone lo urbano con lo cotidiano, o sea, lo urbano cotidiano con lo divino, como son las KTM haciendo derrapes, con todo lo del mundo etéreo y del más allá que el mundo terrenal. Bueno, una vez visto el análisis del álbum, hay varias reflexiones y debates que hemos visto y que nos gustaría plantear con todos vosotros. Nos hemos dividido en los debates igual más light y los debates un poco más críticos. Sí, vamos paso a paso, antes de meternos en la... antes de meternos en el jardín. Exacto, la polémica de la buena. Varios debates, los light primero, ¿no? Un álbum crossover, ¿vale? Que rejuvenece la música clásica mezclando lo pop con lo barroco. ¿Yo me posiciono o no me posiciono? ¿Me posiciono? Estamos para posicionarnos, ya. Vale. Yo no estoy de acuerdo con esto. Vale. Yo creo que es un álbum crossover, sí, pero yo creo que no hace nada por la música clásica. Y no debería hacerlo. No se espera que lo haga. Yo con esto no escucho que rejuvenezcan nada, porque no lo hace. Es pop con cosas clásicas. Bueno, pop o reggaetón o sea, bueno, reggaetón no es, de hecho. Pop o con influencias flamencas. Es que cosas. Es pop con flamenco. Sí, y poco más. Claro, es que creo que no puedes rejuvenecer la música clásica desde el momento en el que no lo abordas como un álbum de música clásica. Y eso no es problemático. Exacto. Eso es una realidad no problemática, pero que claro, o sea, esto es lo que es. No podemos ahora esperar que haga algo que ya de por sí no va a hacer. Es como una aspiradora que no te cocina fideos chinos. Normal, es lo una lógico. Aspiradora. Entonces, este álbum es un álbum crossover en el sentido de que utiliza diferentes influencias. Sí, 100%. ¿Es un buen álbum? Sí. Ya hemos visto que tiene cositas que hemos discutido que igual más mejor o peor, ¿no? Pero es un álbum que entra fácil, entra bien. Sí, es lo que se espera de un álbum pop. Está muy bien producido. Hay gustos y gustos, pero escuchar se escucha. Se escucha bien, te lo pongas donde te lo pongas, se escuchará bien. Exacto. ¿Rejuvenece la música clásica? No. Pues no. Y tampoco tengo yo tan claro que mezcle lo pop con lo barroco en concreto. Esto es un muy buen disco. Vale, sí, es muy buen disco. Pero no hace el trabajo de difusión de música clásica ni nada de esto. No, claro, entonces yo creo que ahí está la cosa. O sea, no. Sí que en cierta manera puede acercar la clásica al público mainstream. Es cierto que es un público que seguramente no está acostumbrado a escuchar una orquesta. Supongo que también eso ha hecho que la gente lo flipe tanto. Porque te aparece Berghain con la orquesta a toda pastilla tocando esas cosas y dices, wow. Está guay porque igual la gente normaliza escuchar orquesta, pero... Pero ya está. A la pregunta yo creo que haría es si toda esta gente que tanto supuestamente le ha gustado
este disco y que en teoría tanto le ha gustado el uso de la orquesta, ¿estarían dispuestos a escuchar Wagner? ¿Estarían dispuestos a pasar por Beethoven, Mozart? Vámonos al barroco. Y los menos canónicos también, o sea, Grieg. Claro, o sea, bastante canónico. pero por decir los 4 grandes, ¿no? Sí, De diferentes periodos. Una ópera de Wagner no es un disco de Rosalía que dure 40 es muy minutos. denso, es muy denso. Estamos hablando de horas de música. Son cosas muy distintas. Esto me lleva a que supuestamente el Liceu le ha dado a la Rosalía carta blanca a partir de este disco, lo cual te hace pensar si está justificado, si no está justificado, se le está realzando mucho. No sé, ¿tú cómo lo ves? Porque el Liceu es una institución bestia, además de lo que has dicho del Wagner, Sí. tiene mucho que ver. Claro, yo aquí tengo sentimientos encontrados. O sea, el Liceu representa lo que representa al final. O sea, es una institución que, quieras que no, aquí el mundo de la clásica está representado. Es muy Liceu, Sí. pero aparte del Liceu, como el teatro del Liceu, hostia, es el templo de la ópera en Barcelona, ¿no? Le ha dado carta blanca. Hostia, yo creo que se han venido arriba. Yo lo que creo que el Liceu se ha sumado a toda esta vorágine de locura Hmm. de Rosalía lo está petando, si lo está petando, no vas a decir según qué cosas de ella porque se te van a echar encima. Quieres acercarte a las nuevas generaciones. Recordemos que al fin y al cabo las nuevas generaciones están muy alejadas de la clásica. Las óperas están más llenas de personas mayores que de jóvenes. Sí, no, y los conciertos de auditorios de música clásica... Pasa lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo es una buena forma de acercarse a esa juventud? Ahora mismo, yendo de la manita de Rosalía, Claro. decirle que le das carta blanca. Claro, el día de mañana Rosalía puede hacer ahí una presentación del disco en vivo con la orquesta Claro. en el Gran Teatro del Liceu aquí en Barcelona. Entonces yo creo que va más por ahí. Un tema de acercarse a la juventud por este lado, ahora mismo por Rosalía. A mí me sabe mal porque creo que es equivocarse. Porque obviamente este disco lleva la orquesta a sitios donde antes no estaba, pero no la música clásica como Exacto. tal. O sea, Rosalía no deja de estar haciendo un disco pop. Y eso es lo que es. Y es fantástico. No tiene que ser nada más. No querramos que sea algo más. Pero si dices que es algo más, que está siendo algo revolucionario para la música clásica, es un error. Y es esperar de ello algo que no es. Yo creo que aquí también está un poquito este complejo que hay en el pop por un lado y en la clásica por el otro. El complejo del pop de para ser buena música voy a poner música clásica. Ya. Porque claro, si pongo música clásica, que es la música de los grandes auditorios, de la gente que estudia, eso te da un caché, por así decirlo, ¿no? Claro. Y luego la música clásica también tiene este complejo de no llego a las masas. ¿Cómo puedo hacer para llegar a las masas? Pero es que igual tu función no es llegar a las masas. No. Luego ya, pasando a debates más críticos, Sí, estos ya son los... estamos Los poniendo duros. ya un poquito más ya aquí, porque claro, ha hecho tanto ruido, se ha hablado tanto. Ruido tiene una connotación negativa. ruido mediático en pero- cuanto que todo el mundo está hablando de ello. Exacto. Primera aquí anuncio. Es más un atrecho con mucho espectáculo efectista que un trabajo con sustancia. ¿Qué crees? Yo estoy totalmente en esta afirmación. Para mí el uso de la orquesta en Berghain, por ejemplo, me recuerda a ciertos solos de metal en grupos. Ya. Tú ves al guitarrista tocando súper rápido, poniendo cara de dolor y dices, wow, lo está flipando, qué difícil lo que está haciendo. Está haciendo una escala para arriba y para abajo, que es lo más básico de un instrumento. Sí. Berghain hace eso, son arpegios para arriba y para abajo. Para empezar, los del inicio están acelerados, o sea que ni siquiera Sí. son así. Y el resto son arpegios, son calentamientos básicos para un instrumento. Desde el punto de vista del espectador que no ha estudiado música, wow, lo flipas, porque tú ves una orquesta por primera vez en un videoclip de Rosalía, tucu, 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 Bueno. y lo oyes y dices, wow. Además que el videoclip mola mogollón. Y es verdad que musicalmente mola mucho cuando entra Björk y se va Rosalía, pero es que ahí hay una parte entre las dos que está Rosalía cantando que como canción está muy bien. Pero claro, cuando empezamos a hablar de qué es interesante musicalmente, ese momento en el que coge la orquesta y la trata de otra manera es muy interesante. Tú puedes hacer un disco de pop y meter violines para reforzarlo. Perfectamente válido. Sí. La conversación esta que estemos teniendo no es por si pones cuerdas o no. La conversación es a partir de gente que por poner cuerdas creen que es una diosa. Sí, o sea, la han Y si elevado. es una diosa no será por eso. No, claro, o sea, la han O sea- elevado a unos niveles y Rosalía es muy buena cantando. Sí, y componiendo, y las y cosas están muy bien. componiendo, produciéndolas y
Porque he oído muchas críticas, no, es que Rosalía solo canta reggaetón y facilón Mentira. y demás. Te vas a Motomami y la canción de Sakura, cuando la hace a capela, pone los pelos de punta. Pero es que Te vas a su trabajo anterior y tienes sí. El mal querer. O sea, un absolutamente. discazo. No hay ningún tipo de duda de Entonces, su talento. tenemos que Rosalía canta espectacular. Se la ha visto en directo. Produce de una manera brutal. Tiene un conocimiento también de la imagen estética. O sea, todo lo que plantea está muy Absolutamente. interesante. Precisamente por eso a mí este disco me ha decepcionado. Porque venimos de Motomami con una producción brutal. Y yo ese disco sí lo veo arriesgado. Porque empezaste a mezclar y fusionar estilos, corto aquí, corto allá. El mal querer, esa fusión con el trap reggaetón, Sí, con sí, sí. todo el flamenco. Eso lo veo musicalmente una locura. Esto lo veo pop con orquesta. Sí. ¿Que suena bonito? Sí, tremendo, no te lo discuto, pero musicalmente Yo a creo mí me que deja fría. no podemos ignorar también el hecho de que se nos ha preparado prácticamente a esperar el disco del siglo. Y es un disco fantástico, pero no hace las cosas que hay gente que quería que hiciera. Yo esto lo veo también cuando vemos frases como la de, por ejemplo, que en foros y en redes hay muchas personas que lo han visto como un esteticismo, como un uso de la orquesta, como un maquillaje para una canción pobre musicalmente, postureo estético y que un concepto visual y simbólico tan fuerte que consigue tapar las carencias musicales. En parte estoy de acuerdo porque es lo que, o sea, realmente es lo que pasa. Al final de Berghain, de lo que se ha hablado, es de wow, cómo mola la orquesta, wow, el vídeo. Se habla de la estética cristiana alrededor del disco, se habla de la presentación en Madrid, se habla de todo esto, menos de la música. Hmm. Y aún así te digo, eso no lo veo mal, porque en un disco pop yo no espero que se hable de una complejidad musical que revolucione el mundo y la industria, porque no es su misión tampoco. Exacto. Porque Eso si no, es lo más si no importante. dejaría de ser pop. Eso es lo más importante que hay que entender, porque, no sé, se están criticando y se están diciendo ciertas cosas que es que muestran eso, que es pop. Y no pasa nada porque sea pop. Pasemos de eso y hablemos de lo importante. Exacto. Entonces te pregunto, ya que hemos llegado a la conclusión que el pop es 100% pop y este es pop, ¿el pop gana más o pierde al adoptar códigos de la música clásica? Buena pregunta y yo no sé si tengo clara la respuesta. Yo creo que depende de cómo abordes esos códigos que quieras implementar en el pop. Si lo abordas desde el punto de vista de le pongo una orquesta y desde este punto de vista más efectista, creo que pierde. Sí, puede ser. Porque estás intentando dar una imagen que tampoco acabas de conseguir, pero al público general le funciona. No lo sé, lo veo un poco así. Sigo pensando que es que la función del pop no es adoptar códigos de la música clásica. La función del pop es con mis códigos hasta dónde puedo llegar. Exacto. Cómo cojo los códigos que tengo y le doy una vuelta de tuerca. Exacto. Que yo creo que ahí es lo que hizo Rosalía con Motomami. Con Motomami cogió los códigos del pop, que ¿cuáles son? Canciones cortas, canciones sencillitas, funcionales, single, sacó single, pero a saco, de todas las canciones. ¿Y qué hizo? Darle una vuelta de tuerca. ¿Cómo? Con la producción. Sí, El hecho de que su voz está por encima de absolutamente todo. Se Sí, oye sí, sí. de una manera espectacular. Con la estructura, canciones sin estructura. Una canción hablada, un audio de su abuela. O Sí, sea, sí, sí. cosas que yo creo que ahí con Motomami sí cogió los códigos del pop y le dio una vuelta de Exacto, tuerca. ahí sí. Esa es la forma que yo creo que el pop y cualquier estilo tiene que abordar sus cosas. De la misma manera que la música clásica no tiene que abordarse desde ¿le meto código pop a la música clásica? No. Yo lo veo un poco distinto. ¿Vale? Porque yo creo que para entender esto, el pop gana más o pierde al adoptar códigos de la música clásica. Yo lo pensaría de una manera distinta. Vale. El pop gana o pierde al adoptar ideas, conceptos, influencias de otros géneros. Y en ese caso te diría sí y no. Sí, porque pueden hacer cosas más interesantes. Cuando Vale. cogemos pop y lo mezclamos con géneros de cualquier tipo, se hace más interesante la mayoría de veces. En este caso, cojo pop y lo miro desde el prisma clásico. Mira cuando hablamos de Caroline Shaw, Por ejemplo. hacía pop visto desde el prisma clásico o contemporáneo y era muy interesante. A la vez, sin embargo, pierde y pierde muchísimo porque deja de ser pop. Claro. En ese sentido pierde. La calidad puede ganar, pero estamos hablando si es más pop o menos pop. A la vez, en el momento en el que mezclas, deja de ser una sola cosa y ahí se diluye si es pop o no. Entonces, Yo en creo ese que ahí está sentido la clave. pierde.
Yo creo que ahí está la clave. Si lo que tú haces con pop lo experimentas tanto, lo mezclas tanto, Ya que no ya es no es pop. pop, no es bueno ni malo, pero ya no es pop. Tengo escrito aquí, que se nos ha pasado, no hemos comentado Sí. suficiente, el hecho de que porque a mí también musicalmente no me parece extremadamente relevante, me parece relevante para las canciones, pero poco más. Utiliza 13 idiomas Sí. en este tema. Es Recor- necesario recordemos cantar... también que en nuestro análisis solo hemos analizado las 15 que están en la versión digital. Claro, Por hay lo tanto, tres que hay, no- hay idiomas que se nos han perdido. Sí, que quede claro. claro que eso solo están en la versión física del álbum. Entonces, ¿es necesario cantar en idiomas que no se dominan? Y te pregunto, y yo creo que la respuesta, ¿necesario? No, no es necesario. La pregunta quizás sería más, ¿es buena idea? ¿Tiene valor? Yo personalmente lo veo una cagada. ¿Lo ves una cagada? Lo veo una cagada y después de ver su entrevista, sus entrevistas donde ha explicado los motivos y demás, a mí no me convence. ¿No lo ves justificado? Quien mucho abarca, poco aprieta. O sea, primero, aquí veo un problema primero de pronunciación. Se ha visto en el idioma en latín, que no lo tenía bien pronunciado. El japonés tampoco está bien pronunciado. El resto de idiomas no los conozco, tampoco puedo preguntar a gente que sepa los idiomas, Claro. pero en redes ya he visto que no están bien pronunciados del todo. Ya. Eso por un lado. No lo veo una buena idea ahí. Creo que los idiomas que tú dominas son los que deberías intentar hacer la música porque es en los que mejor te vas a expresar siempre. Es que ya de por sí, si no me equivoco, es trilingüe, porque es catalano, o sea que habla catalán, Castellano y el habla inglés. Con eso ya da para muchísimo. Exacto. Y luego, para mí, a mí lo que no me ha convencido de las entrevistas es de cuando ella decía que uno de los motivos por los cuales había hecho tantos idiomas es para poder llegar a más gente, porque la música es universal y así llegaba a más personas. Pero eso es anticonceptual de base. Totalmente. Porque si la música es universal, ¿por qué hay que cambiar el idioma? Si ya de por sí la música es universal. Claro, o sea, es una afirmación que ya de por sí te estás contradiciendo. Claro. Y luego, es una afirmación que creo que es mentira. No necesitas cantar en más idiomas para llegar a más gente, Todo lo contrario. porque entonces ningún artista que cante en su idioma haría una gira fuera de su país. Exacto. Porque no llegaría a ningún lado. No. Y sin embargo, tienes artistas cantando en inglés por todo el mundo. Artistas, sin ir más lejos, tienes Rammstein en alemán, haciendo giras en estadios por todo el mundo en alemán. ¿Alguien les entiende? ¿Importa que no les entienda? Pues no pasa nada. No, porque tú coges la letra, te la traduces, tenemos internet hoy día, tenemos una serie de Claro. herramientas que te permiten entender las letras. Entonces, aparte de que la afirmación es un poco, creo que falaz y contradictoria, yo lo veo contraproducente. Sí. Contraproducente. Yo es que además lo veo problemático porque es un disco en el que se está buscando a sí misma, según ella, que está intentando conocerse de nuevo, encontrarse. Partimos de que a mí no me da la sensación que estuviera perdida, pero bueno, lo Sí. puedo entender. A ella misma sus razones tendrá. Entonces, me parece algo bastante íntimo. Y yo, personalmente, si fuera a escribir un disco así, lo querría hacer para que yo y mis personas de mi Claro. alrededor lo entendieran. En este caso, igual su contexto fuera cantarlo en catalán o en castellano o quizá en inglés porque se ve más inmersa. No lo sé. Sí, al final, no me importa. Si está viviendo en Estados Unidos, igual se mete más por ahí. Exacto. Lo importante no es eso. Lo que me importa es el hecho de que da coherencia utilizar un solo idioma. Obviamente el idioma de la música y tal, podemos hablar. Pero, no sé, es raro querer abarcar tanto. Por ejemplo, yo en la canción en la que canta en catalán y de repente el estribillo es en inglés, Sí. ahí me pierde porque no se supone que es un contexto súper importante de su vida el catalán. Pero ya necesita saltar a otro... No tengo claro las razones por los idiomas, pero sí que es verdad que decir que es para ser más universal no me parece justificado. No me lo parece y además, y te diré más ahora que has dicho esto del catalán y el inglés, quitando la canción en italiano y creo que la que está en portugués, ¿Mm? el resto están en castellano y un cachito en otro idioma. Un fragmento. Si tú me dices, he hecho toda la canción en otro idioma Eso sería distinto. porque... Por X motivos, ¿eh? Porque me cuadraba la métrica, porque me he Exploro esto. o porque me he basado en una Claro. persona, porque el disco supuestamente está basado en diferentes santas, me he basado en esta, por lo tanto he querido hacer una especie de homenaje haciéndolo en su lengua, cualquier cosa, pero el hecho de meter solamente unos fragmentos, o sea, a mí me rompe totalmente que estés cantando en castellano y de repente te pases al inglés, castellano me paso al árabe, Ya. castellano me paso al japonés. Me rompe, y no porque no entienda el idioma, porque si lo quiero entender,
me cojo la traducción. Claro, mira cuando hablamos de Camilla Jubran de Palestina, hay las traducciones, podíamos mirarlo. Claro. O sea, hay un montón de maneras de hoy en día estar al día con lo que estás escuchando. Ese no es el problema. Y luego también está un tema más, igual de aquí, más de Cataluña, ¿vale? Pero que yo esto se lo he visto a gente como la Juliana Canet en la radio, periódicos, medios de comunicación y otras personalidades que lo han comentado. Es el uso de la Escolanía de Montserrat y el catalán. ¿Qué pasa? La Escolanía de Montserrat, para quien no lo sepa, es un símbolo religioso, evidentemente, pero sobre todo catalán. Claro, tened en cuenta que aquí durante el franquismo pasó lo que pasó, se mató gente, persecución al catalán, etcétera, etcétera. Y al final eso era una especie de refugio, ¿no? La Escolanía de Montserrat, donde está también la Moreneta, que es la patrona de Cataluña. Claro, al final aquí hay una simbología muy, muy fuerte, ¿no? Claro. Y la crítica viene por el tema de uso la Escolanía de Montserrat y la hago cantar en castellano, cuando tu justificación para este disco y todas las lenguas era el tema de que llega todo el mundo y encontrarme las raíces, etcétera. Claro. Sus raíces, si tus raíces son catalanas, tienes decenas de coros de niños por todas partes, igual que has usado una orquesta de Londres, pero has usado Claro. otra. Claro, usarla en catalán, Irse usarla en una- castellano. Es que se va justo a una que tradicionalmente el catalán tiene mucha importancia, pudiendo haber hecho cualquier otra. Esa es la problemática. No el catalán en sí, sino el símbolo. ignorar las raíces y el símbolo. Exacto. Claro, que también hemos visto también gente que decía esto lo ha hecho a propósito. Yo no creo que sea No, a no, mala no. fe, ni Ha mucho sido- menos. Yo creo que es Exacto. desconocimiento, pero que en una artista de este nivel, que le dedica 3 años a hacer un disco, a hacer las letras, que se ha informado para hacer las letras en otros idiomas, igual debería haber pensado, espérate, igual no, si lo quiero hacer en castellano, igual no debería usar la Escolanía de Montserrat, porque has usado un símbolo catalán para que cante en castellano. Exacto, exacto. Y este es un poco el último, ¿no? El último debate que habíamos visto y que os queríamos también proponer. Así que bueno, con todas estas ideas, estos pensamientos, este análisis, nos queda un programa bastante largo, el episodio de hoy. Muy largo y denso. Así que bueno, ya nos diréis qué os ha parecido también a vosotros el disco en sí. Sí, comentarios. Dejadnos en los comentarios lo que opinéis del disco, lo que opináis de los propios debates que os hemos propuesto aquí. Podéis dejar vuestra opinión. Exacto. Recordad que esto tampoco es un ataque hacia Rosalía, es En solamente ningún momento. críticas y opiniones a acciones y decisiones artísticas que ella Exacto. ha tomado. Si os gustaría que hiciéramos más podcasts de este estilo, vale, yo creo que eso lo podéis dejar en los comentarios, nos decís qué artistas os gustaría, porque lo podemos plantear y hacerlo. Y también de los podcasts que hacemos siempre, si podéis comentar, preferiríamos que hicierais sobre este compositor, hacer uno sobre Ravel o lo que queráis, comentadlo y ahí estaremos. Sí, que estamos abiertos a hacer cualquier Exacto. tipo de músico, de música, compositor, o sea, no solamente clásica lo que hacemos. Exacto, pero principalmente, pero eso, que estamos flexibles. Bueno, eso es todo. Nos vemos el domingo siguiente con un episodio más de nuestra línea. Sí, que ya más en solemos nuestra hacer. línea. Y poco más que decir. Esperamos que os haya gustado, de verdad. Así que hasta luego. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.